Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en la mañana del martes 28 de octubre del 2025. Y dando continuidad a los pequeños estudios a modo de reflexión basados en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida. Como mencioné la semana pasada, estaremos tocando este próximo título, que es Jesús abrió mis ojos a la verdad. Jesús abrió mis ojos a la verdad. Y hablando de ese título, quiero sacarle un momentito, aunque sea un minuto, porque hay una verdad que está ocurriendo en estos momentos y es el paso del huracán Melissa, ese huracán devastador Melissa, categoría 5 con viento sostenido máximo de 175 millas por hora a una velocidad de traslación de 3 a 5 millas por hora, o sea, prácticamente lento. Y está pasando por el mismo centro de Jamaica en dirección a Cuba y luego posteriormente a las islas que están al frente, arriba al norte de Cuba y la Bermuda, isla de Bermuda. Y quiero sacar este minuto para orarle, Señor, por esa población. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos la población, el pueblo de Jamaica, también de Cuba, porción oeste de Haití, las islitas que están al norte de Cuba y la isla de Bermuda, pero en especial en estos momentos por Haití, por Jamaica. Padre, tu palabra dice en el profeta Habacuc que en la ira, acuérdate de la misericordia. Sabemos que es una isla que está plagada de mucho ocultismo, brujería, santería, hechicería, pero también hay un remanente fiel. Y por tus hijos, Señor, que se beneficien todos los demás, pero por tus hijos, Señor, guarda esa población, guarda el pueblo de Jamaica, Señor. Hazle ver tu misericordia en medio de ese fenómeno atmosférico tan devastador como lo es el huracán Melissa, Señor. Un huracán que para ellos en 2 siglos no habían pasado esa experiencia, así que prácticamente nadie en ese lugar ha experimentado la furia de un huracán como lo es ese huracán que está pasando, Señor. Sabemos que va a haber destrucción de árboles, de vehículos, de casas, de propiedades, Señor. Padre, pero que no cobre vida, Señor. Te lo suplico. Y mucho menos que no cobre vida de los que aún no han venido a los pies de Jesucristo, Señor. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero el que vive sin Cristo muere eternamente, Señor, y para siempre. Por eso te pedimos misericordia, dándote las gracias, Señor, porque tú nos oyes en esta hora, Señor. Guarda a tus hijos, guarda esa población, Señor. Los mares y el viento obedecen a la voz de tu Hijo Jesucristo. Lo hizo, Señor, en el mar de Galilea, cuando reprendió los vientos y a la mar le dijo que se callasen y que enmudeciesen. Y los vientos y el mar enmudecieron y callaron y se apaciguaron. Que esa tormenta, Señor, se apacigüe, se disipe, Señor, y ellos vean tu gloria y caigan humillados ante tu presencia. Todo esto te lo pedimos y te lo presentamos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso, suficiente, precioso nombre de tu unigénito Hijo, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús el Mesías. Amén. Jesús abrió mis ojos a la verdad. Como pensamiento central, quiero compartirles que solo Jesús puede abrir los ojos espirituales. Nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pueden abrirle los ojos espirituales a las personas
para que puedan ver y creer. Esto solo proviene por parte de Jesucristo. Y el sufrimiento es común en la raza humana. Lo está experimentando el pueblo de Jamaica ahora mismo. Un ejemplo de ese dolor son las incapacidades que según la ONU, ¿verdad?, o la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que en el 2021 afectaron a más de 1 billón de personas en el mundo. Y de ese billón, 253 millones de personas sufren de ceguera, de algún tipo de impedimento visual. Pero para esas personas no existe ningún tratamiento y por consiguiente viven sin esperanza, viven a expensas de la ayuda que puedan recibir para poder ser guiados. Y en este texto, Juan está narrando, en este próximo texto que vamos a hablar, Juan está narrando cómo Jesús le devuelve la vista a un ciego, pero no un ciego cualquiera, un ciego de nacimiento. Y también cómo lo llevó a ver la verdad espiritual, que Jesús vino de Dios mismo. Este pasaje está lleno de muchas enseñanzas espirituales y aprendemos que así como el hombre nació ciego, todos nacemos espiritualmente ciegos, todos de una manera u otra. Sin faltar uno, nace ciego espiritualmente. Y aprendemos que Jesús puede restaurar tanto la vista física como también la vista espiritual, que hoy día, lamentablemente, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen y no pueden darse cuenta de las cosas espirituales. Y es entendible porque la Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando hablo del hombre natural, no me refiero o no se refiere solamente a el pecador, el impío, el que no conoce a Dios. El hombre natural es todo aquel que vive carnalmente, y hay cristianos también que viven carnalmente, que viven una vida cristiana secularmente, lo cual eso es ilógico porque ningún cristiano puede vivir una vida secularmente, porque o agradas al hombre, al mundo, o agradas a Dios. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a agradar a aquel por quien lo tomó por soldado. ¿Quién es ese? Dios. Toma tu Biblia y acompáñame y vayamos a la carta de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 9, los versos primeros del 1 al 7. Y damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz sois del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Jesús vio al hombre. Así comienza. Jesús vio a un
hombre ciego de nacimiento. Y aquí lo que podemos ver es que Jesús ve a las personas con interés, no por mirarlas como si fuera una paja que está volándose por el viento. Jesús ve a todos con un interés, misericordia y con amor sin igual. Este hombre no fue la excepción. Los 12 también vieron al ciego, pero su pregunta denotaba cierto prejuicio y cierto juicio hacia el ciego. En esa época la gente miraba a todo sufrimiento como si hubiese sido un castigo de Dios, un castigo por su propio pecado o el de algún antepasado. Lo vemos también reflejado en el libro de Job, cuando los amigos de Job se sentaron junto a él y empezaron a reprocharle de que había tenido alguna conducta fuera de la voluntad de Dios para que pasara por tal calamidad. Así que esa era la creencia, esa era la manera en que se conducían cuando veían a alguien enfermo. Pero lo interesante es que este hombre nació ciego. Nació ciego para que en él se vieran las obras poderosas, misericordiosas y amorosas por parte de Dios, y que además se encontrara cara a cara y conociera al Mesías, para que la gente tuviera fe en Dios. Esta manera de ver el sufrimiento consuela, fortalece, motiva y reivindica al que sufre y el que calla a los que juzgan. La misión de Jesús es dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, a los que están cautivos, paralíticos, cojos, porque así es la vida espiritual de todo aquel que no se allega a Jesucristo. Está ciego espiritualmente, está cojo porque lo cojo no puede caminar bien, o está paralítico porque simplemente no puede moverse para ningún lado, porque el pecado lo tiene asumido en una total depresión y una total atadura por parte de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que Jesús sana al ciego porque Él es luz. Él es luz del mundo. Solo Jesús revela plenamente al Padre. Nadie puede decir que por parte de esa persona puede revelar al Padre. No, solo Jesús revela al Padre. El poder del enviado. Jesús, el enviado, porque fíjense que fueron a un estanque llamado Siloé, que traducido es enviado. Así que Jesús, el enviado del Padre y luz del mundo, sana al ciego. Algo que solo puede hacer Dios. Para sanar al ciego, Jesús utilizó elementos naturales. Un proceso que pudiera ser extraño para algunos. Incluso para la gente de esa época, poder entender por qué Él tomó, escupió en tierra, hizo lodo y se lo untó al ciego. No sabemos por qué Jesús lo hizo así, pero lo cierto es que Jesús puede sanar hasta lo imposible y puede hacerlo de la manera que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Quizás quería hacer recordar la sanidad de Naamán en el Antiguo Testamento, cuando le dijo que se fuera y se sumergiera 7 veces sobre las aguas del río Jordán, y que él se puso orgulloso porque el sirio Naamán tenía ríos mucho más caudalosos, más claros, porque iba a meterse en un río sucio, a lo cual su tal vez intelectualidad no le permitió ver
lo que Dios quería hacer con él. Sin embargo, los siervos, los criados de él, le dijeron, pero si algo difícil te pide para hacerlo, tú lo harías, ¿por qué no lo haces con lo más fácil, que es sumergirte en esa agua? Así que esos siervos le abrieron el entendimiento. Espero que este siervo le pueda abrir el entendimiento a muchos para que puedan ver la grandeza de Dios en medio de las circunstancias en que cualquiera se puede encontrar. Jesús envió al ciego a lavarse en el estanque llamado el Enviado, Siloé. Y vemos con claridad que Jesús hace la obra del Padre ¿al qué? Al abrirle los ojos espirituales de quienes lo obedecen por la fe. Porque si el hombre se hubiese quedado en el lugar y no hubiese ido al estanque, hubiese permanecido ciego. Sin embargo, con el lodo en sus ojos o en sus cuencas, fue al estanque de Siloé. Tal vez lo llevaron porque era ciego. Así que hubo fe múltiple porque también probablemente los que los estaban llevando también tenían fe como para llevarlo a él allí. Porque le hubiesen dicho, no, quédate ahí, que eso, ¿cómo tú vas a ir allá? Por favor, límpiate eso, que eso no es nada, ¿ves? Así que hubo fe por parte del ciego, obedeció, y como siempre he dicho, la fe sin obediencia es puro capricho. Y un capricho es lo que a la psicología es el capricho, y es lo que a la Biblia se le conoce como orgullo. Y cuando la persona cae en orgullo, resbala automáticamente la soberbia. Y Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es rey sobre todos los soberbios. Saltamos a los versos 32 y 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El ahora ex ciego alecciona, le da una lección a los líderes judíos. Los religiosos no le importó que fue sano. No se regocijaron con la sanidad de ciego, ni entendieron la señal mesiánica que estaban viendo con sus propios ojos, pero sin embargo se enojaron porque Jesús había quebrantado las leyes que ellos le habían agregado al cuarto mandamiento, el mandamiento del Shabbat, el día de reposo. Olvidaron que el Shabbat era para adorar a Dios y hacer el bien, y es una verdadera adoración cuando tú haces el bien a otros. Como dice un refrán, haz el bien sin mirar a quién. Y los religiosos simplemente lo que hicieron fue acusar a Jesús. Lo acusaron de pecador. Pero el hombre sanado, eso no lo amedrentó, no lo aminaló, y simplemente lo que hizo fue que los educó a estos religiosos. Les recordó que Dios no oye las oraciones de los pecadores, como menciona en el verso 31, que no se leyó, pero lo vamos a leer. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Voy a repetir eso, porque hay mucha gente que se cree que Dios los escucha para cualquier capricho o cosa, pero su corazón está lejos de Él. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Suena duro. Un texto que ni siquiera lo dijo el mismo Jesús. Lo dijo un hombre que había sido sanado por Jesús. En esta hora, hoy te digo a ti, amigo y amiga,
Dios no oye la oración del pecador. No oye cualquier oración que pudieras darle a Él. La única oración que Dios va a escuchar es la de tu interior, la de un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51:17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la oración que Dios oye del pecador. La de humillación para recibir a Jesucristo su Hijo como tu Señor y como tu Salvador, para que vengas en arrepentimiento y puedas pasar de muerte a vida. Por lo que, si escuchaste hoy su voz, en medio de esta pequeña lección, no endurezcas tu corazón. Nadie puede hacer lo que Jesús hace. La lógica del hombre fue impecable. Presentó dos premisas bien sólidas. Primero señaló que nunca nadie le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento. El Antiguo Testamento no registra ningún milagro como ese. Incluso hoy, eso no ha sido posible. Segundo, solo Dios puede obrar un milagro de tal envergadura. Entonces la conclusión es que si Jesús sanó a un ciego, si le dio la vista a este ciego de nacimiento, es porque Él vino de Dios y hace las obras que Dios le dijo que hiciera. Hace las obras del Padre. Y así se lo dijo a sus discípulos, como se menciona en el verso 4, cuando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que Jesús hizo algo grande. Lo más grande que hizo fue que le abrió los ojos a la verdad a todos los que estaban alrededor de él, a todos los ciegos espirituales. Él efectúa este milagro en Jerusalén, en pleno día, a un hombre que era conocido por toda la comunidad como que era ciego de nacimiento. Fue una señal manifiesta para todos los judíos, como una promesa mesiánica dada en Isaías 29:18 y en Isaías 35:5, el cual pues podemos leer rapidito para ver qué nos dicen esas profecías. Futuro glorioso de Sión, el título del capítulo 35, cuando dice en el verso 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En el capítulo 28 tenemos en el verso 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él leí el que no era. El capítulo 29, verso 18. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Con la llegada de Jesucristo, el Mesías, los ciegos saldrían de la oscuridad. Esa era la promesa, la profecía dada por el profeta Isaías, que eso ocurriría con la llegada del Mesías. Y con la llegada del Mesías, los ciegos salieron de la oscuridad. Y esta señal demandaba una respuesta. Ignorarla no era una opción. Así que el hombre sanado era la señal, símbolo de un Israel que estaba totalmente ciego espiritualmente y una humanidad ciega ante Dios. Los religiosos judíos atacaron simplemente a Jesús, atacaron su obra en lugar de reconocerlo como Mesías, como el Mesías que esperaban según la profecía de Isaías.
Y este milagro solo demandaba una respuesta: rechazo o fe en Jesús como el Mesías, como el Mashiach, como el Cristo, el enviado de Dios. Por eso lo mandó al estanque del enviado, al estanque del Siloé. Verso 35 al 38 termina diciendo con esta lección: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Es una reacción o una acción inmediata a la fe impartida por el Señor en las personas que tan pronto creen, le adoran. ¿Sabes por qué? Porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no se postran ante ellos, ante Dios. No se postran ante Jesús a adorarle. Así que es una evidencia que sucede en todo aquel que viene a Jesucristo y le cree a Él en fe. Automáticamente te postras y le adoras. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Jesús halla a este hombre que lo expulsaron de la sinagoga o del templo. Y mientras estaba ciego, era uno de ellos. Ahora que veía y decía la verdad, ya no era uno de ellos. Y hoy día sucede igual. Mientras estás en el mundo, eres parte del mundo. Tan pronto como recibes la verdad y se abre la verdad en tu corazón y le aceptas como tu Señor, ya entonces dejas de ser parte del mundo, aunque tu corazón los ame a las personas, pero las personas simplemente te van a rechazar porque ya no eres parte de ellos. Pero Jesús tomó la iniciativa de buscarlo. Juan no cuenta cómo fue. Jesús supo simplemente de la expulsión. No se dice cómo, no es necesario indagar en ello. Lo que sí se relata es que él lo buscó. Fíjense que dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, y hallándole. Así que él fue a buscarlo. Jesús le abrió los ojos a la verdad, porque había sido sanado de la ceguera, pero no reconocía a Jesucristo como su Mesías, como el enviado de Dios. Y Jesús le abre los ojos a la verdad. La misión de Jesús se completó cuando el hombre recibe la salvación que vino a dar Jesús. Jesús le abrió los ojos físicos para luego abrirle los ojos espirituales. Jesús halló al hombre para presentarle dos pasos vitales de la salvación. Primero, revelársele como el Hijo de Dios, el mismo Dios manifestado en carne. Y segundo, invitarle a creer o poner su confianza en el Hijo de Dios. El hombre responde con disposición al creer en Jesús y responde al instante al escuchar la confirmación de Jesús. Y es lo que yo espero en el día de hoy, que responda afirmativamente ¿a qué? A la confirmación y revelación de Jesucristo por medio de su palabra en tu corazón. Y no caigas en oídos sordos.
Aquí aprendemos a recibir vista espiritual. Primero, reconociendo y segundo, creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Fe y adoración es la mejor respuesta o la respuesta más, diría, singular, pero de peso y primordial y principal a la respuesta del llamado de Dios a tu corazón. Los religiosos respondieron a Jesús con incredulidad, le respondieron con rechazo, pero el hombre sanado dijo creer que Jesús es el Hijo de Dios y le adoró. ¿Crees en Jesucristo? Cierta ocasión, el carcelero de Filipo, al ver que las cárceles, las puertas, los cerrojos se abrieron, pensó que se habían escapado los presos, iba a privarle su vida, se iba a matar. Y el apóstol Pablo le dice, no lo hagas, estamos todos aquí. Y el milagro, no de que las puertas se abrieran, sino que ellos no se fueran, fue suficiente para que se diera cuenta de que algo sobrenatural que vino del cielo ocurrió en ese lugar. Y le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? A la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe auténtica siempre lleva a la adoración. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver a Dios, pero Jesús está a la diestra del Padre, por lo que tampoco podemos verlo. Pero entonces, ¿cómo decimos que tenemos fe? Cuando Él es el autor y consumador de la fe. Pablo lo menciona en el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, verso 17, cuando dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe auténtica siempre te va a llevar a adorar a Dios. La palabra adorar significa postrarse a los pies de alguien con el rostro en tierra para rendir total reverencia. Literalmente conlleva la idea de lamerle los pies a alguien. Eso es un total rendimiento ante la persona que está frente a ti, la persona de Jesucristo. Con su adoración, el hombre mostró que Jesús es Dios. Recuerda que los judíos solo adoraban a Yahvé. Por las mismas razones, cuando Jesús aceptó la adoración, Él se proclamó Dios, se autodenominó Dios. Solamente con el simple hecho de permitir que ese hombre le adorara. Esto ocurrió de una manera similar cuando ese hombre joven rico, principal de la sinagoga, se corriendo, se postra a los pies de Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Tú sabes que no hay nadie bueno, solo Dios. En otras palabras, tú me estás diciendo que yo soy Dios. Y esa fue otra de las veces en el cual Él proclamó y dejó saber que Él era el Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Con esta adoración, Jesús le demostró a todo el mundo que Él era Dios. Así que cuando Jesús abre nuestros ojos a la verdad, la mejor respuesta que tú y yo podemos tener y que podemos darle es adorándole, creyendo en Él, adorándole, postrándonos ante su presencia. Termino con esto. Los seres humanos nacemos espiritualmente ciegos. Lo comentamos al principio. Incapaces de poder ver a Dios en toda su majestad.
La cristiandad, los cristianos, los que son nacidos de nuevo, nacidos por el Espíritu, sabemos por experiencia propia que Jesús es el único que puede abrir los ojos espirituales. Y estas dos verdades nos presentan esta gran oportunidad y gran reto de comunicarle a los ciegos que Jesús puede y quiere darles la vista interior para que puedan ver y glorificar a Dios. En el Evangelio de Juan podemos ver 7 señales que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y que también puedan compartirlo para que, como dijo el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, y que es necesario hacer las obras del que nos envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y mientras el día dura, comparte este video para que pueda llevarse la palabra a otros y puedan también recibir el milagro de la sanidad de la ceguera espiritual. Próximamente estaremos tocando el título Jesús murió por mí. Jesús murió por ti, como lección número 5. Que Dios le bendiga. Shalom.